Estoy viendo los videitos de legado. Hay matrimonios que han durado menos, puedo. Sí, el de mi hermano. Pero ¿Cuánto otro día les cuento. No, dale, uy, me encantó. El que duró un montón de años fue Orbán. Sí, Que en Hungría pasó 16 años. ¿Quién es? ¿Quién Víctor es Orbán. Orbán? Bueno, nació el 31 de mayo de 1963. Podemos ir a la foto Elecciones, Facu, cuando usted quiera, porque edité, gente, también edité imágenes para ustedes. Vengan a verlas a YouTube, si lo quieren conocer. Nació, y les pido disculpas por la pronunciación en húngaro. A ver. En Székesfehérvár. Estás muy bien. Muy bien. No, ahí ya no. No, es una sola Bueno, no vez. pude. El primero te salió. Székesfehérvár. Hungría, tiene 62 años actualmente, se crió en una familia de origen rural. El padre trabajaba en agricultura, la madre en el ámbito educativo. Ajá. Un formato, sobre todo en ese lugar de Europa, muy común, como de pueblo, podríamos decir. Inició su carrera política en esa misma ciudad como secretario, atención a esto, era chico, de la Asociación de la Juventud Comunista. Ujú. Raro. Epa. ¿Por qué? Porque es un acérrimo anticomunista, Claro. Víctor ¿Qué Orbán. pasó? Bueno, pero viste que uno en la juventud... Bueno, La rebeldía. Pato Bullrich fue montonera, ¿viste? Digo, Buah. y estamos acá y sigue siendo funcionaria, entonces, dentro de la normalidad... Entre otras cosas fue montonera. Sí, en el camino Fue atravesó... cambiando. Pero digo, como un de ejemplo. camiseta. Como un ejemplo. Después, si uno quiere pensar que fue un infiltrado en la juventud comunista cuando era joven para después ser el principal opositor, bueno, pues son teorías. Pero empezó por ese lado. A fines de los 80 forma parte de la fundación del partido Fidesz, el cual es el Fiatal-Demokratak Svobodsze. No puedo. Bueno, Quiere hago lo que decir puedo. el Partido Democrático de los Botelleros. Alianza de Jóvenes Demócratas. Casi. cerca. Y de joven también, ahí tenemos una foto a la derecha. Miren lo que era Víctor. Apá. Mirá qué muchacho. Te convencía, ¿eh? Sí, Buenas sí. cejas. Importante las Además, cejas en la política, ¿eh? jugaba al fútbol. Jugaba al fútbol, amante del fútbol Víctor Sí. Orbán. Incluso en su pueblo construyó un estadio enorme, construyó una ciudad deportiva, un pueblito chiquito. Hay bastante polémica por eso, porque todas las construcciones, todo lo que giró en torno a su pueblo natal está poco documentado, vamos a decir, ¿no? El dinero y cómo llegó y si era de importancia, pero como que se sabía que era el pueblo de él. Lo vemos justamente ahí jugando al fulbito a la izquierda, en su club. Inicialmente fue como un perfil un poquito más liberal después de esa juventud y ganó notoriedad durante la caída del bloque soviético. En 1989 da un discurso principal en una protesta muy grande en Hungría para echar al bloque soviético de Hungría, y en esta ruptura que se hace justamente con el bloque comunista nace lo que es como un nacimiento de la democracia húngara, digamos, esta nueva democracia más tendiente a lo liberal, más pegada a Europa, alejándose justamente de todo ese pasado soviético. Es abogado de formación, se graduó en la Universidad de Eötvös Loránd, de Budapest, Nadie es perfecto. la capital de Hungría. En lo personal es conocido, como decíamos, por su afición al fútbol y por promover academias deportivas en toda Hungría. Fue un tema que llevó adelante en su gobierno. Él creía, por eso digo, ojo con los matices, porque si uno piensa que el Estado húngaro hacía estadios y hacía escuelas deportivas, y bueno, sí, a pesar de ser un Creía Estado en el liberal, Estado. achicado, creía en cierto tipo de Estado, ¿no? Y en ciertas presencias. Está casado con Aniko Levay, con quien tiene 5 hijos, que bastante reservado todo eso. Parte de estos hombres fuertes también en ese formato que, viste que a la pareja no la muestran mucho. Digo, tiene pareja y familia Putin, por ejemplo. Digo, de qué manera estos muchachos, Xi Jinping, son personajes que mantienen esa vida privada bastante corrida. No necesariamente como Javier Milei, que en realidad no tiene familia. ¿no? O como Trump, en ese caso que la tiene bien de frente a Melania. A Melania. Hungría es un país, para el que no tiene idea, sin salida al mar, está ubicado en Europa Central, 93.000 kilómetros cuadrados de superficie, lo cruza el río Danubio, más de alrededor del el año 1000 se habla de una formación ahí con el rey Esteban I de Hungría, como una referencia, pero es más en estos últimos años, justamente con esa ruptura con el bloque soviético, que Hungría vuelve a tomar también otra forma después del Imperio Austrohúngaro. Bueno, hay historia previa, ¿no?
Pero, ¿qué pasó con Víctor Orbán? ¿Por qué estamos hablando de él? Bueno, después de 16 años perdió una elección y tenemos acá el que dice, bueno, ya me olvidé el nombre, pero Facu, el que dice ganador, sí, la foto que dice ganador, porque ¿quién ganó? Este muchacho es el que lo saca Víctor Orbán. Peter Magyar, nacido el 16 de marzo del 81 en Budapest, nació joven. 6 años antes de que Víctor Orbán funde un partido. Imagínense, ¿no? O sea, se crió bajo la forma política de Orbán. Nació en Budapest, tiene 45 años, abogado y diplomático de formación, comenzó su carrera política ¿dónde? Y en Fidesz, en el partido creado por Víctor Orbán. En los años 2000 ocupó distintos cargos estatales, incluso representó a Hungría ante la Unión Europea. Todo esto dentro del partido al cual le ganó, un poquito a lo Figueroa, podemos decir, si quieren, aquí en Neuquén. Su salto a la línea política viene de ahora, 2024. Es muy reciente, cuando rompió justamente con el gobierno y denunció prácticas de corrupción, y para esto fundó el partido TISA, con el que llegó al poder justamente hace nada, unas horas nada más. Es un dirigente que, bueno, se muestra un poquito más moderno, proviene de una familia influyente, tiene vínculos en la élite política húngara y estuvo casado con la ex ministra de Justicia Judith Varga. Este dato no es para nada menor, habla de todo el vínculo que él va teniendo con cierta base, ¿no? del gobierno húngaro a lo largo de los años y cómo construyó el poder también desde ahí, representando. Un poco... es como decir Alberto Fernández pierde y gana Milei. La verdad es que no representa en lo más mínimo a lo que imaginaríamos nosotros como una izquierda. Es un demócrata conservador el que ganó. Lo que pasa es que acá hay algo muy importante a remarcar y habla mucho de Víctor Orbán y sobre todo de Hungría y cómo fue en estos años. Hay una frase con la que me quedo que es que no se puede gobernar sin un enemigo. Un poquito parado en esta base es que Víctor Orbán consigue todo su poder. Es más importante tener claro un enemigo que tener claro un amigo. Puede cambiar, las amistades pueden cambiar, el enemigo no, en ese sentido. Por eso, cuando Víctor Orbán asume con el comunismo como el frente total, ¿no? Digo, esto es el enemigo total. Lo que pasa es que estaba de salida en ese momento, le sirvió para asumir al poder. Y lo que llamó la atención de Víctor Orbán, en esos primeros años uno esperaba, por las medidas que tomara, que fuera bien liberal democrático. Pero él empezó a formar, y en esto fue ejemplo de Milei, de Trump, empezó a formar esta idea de un dirigente liberal verticalista, lo cual técnicamente no es muy consecuente y es difícil de sostener después en la chiquita. Pero sirvió, estuvo 16 años, le sirvió a Trump también. Y si se fijan, tienen una cuestión muy así, lo tiene también Milei. Son gobiernos que hablan de la libertad como la base de todo, pero no delegan. Son gobiernos que dependen de la palabra de una o dos personas. Y eso, en un punto, es poco liberal, si se piensa, ¿no? Porque no se ocupa la gente que se tiene que ocupar de lo que se tiene que ocupar. Se ocupa él de todo. Y a los primeros meses ya tomó medidas que llamaban la atención. De caer en una tiranía, ¿no? Y bueno, justamente uno de los puntos que más bajó a lo largo de los 16 años es la percepción democrática por sobre Hungría. Hungría, como para unos puntos ahí importantes de economía durante estos años, tuvo un crecimiento relativamente sólido en eso, entre un 2 y un 4% anual, entre 2013 y 2019 al menos. Asume en 2010 Víctor Orbán esta última tanda de años y se queda... 6 años seguidos, 6, 7 años crece. Sí, exactamente. Lo cual es un número importante, pero... Sí. No salió nunca del puesto 20, más o menos, de las economías de Europa. No es que logró un repunte, tampoco una caída total. El desempleo tuvo una baja de un 10% a un 4%, al menos antes de la pandemia, después un poquito se cambió. Tuvo una expansión muy fuerte de la industria manufacturera y automotriz. ¿Pero esto cómo? Y bueno, con una bajada de sueldos terrorífica y con trabajos que tienen poco sostén, ¿no? Judicial para los trabajadores, sí para las empresas automotrices. Entonces también eso tuvo estas dos vueltas. Una de las cosas también negativas, si se quiere, o algo para aportar, depende muchísimo de la Unión Europea, Hungría. A pesar de que es la oveja negra, ¿no? de la Unión Europea, incluso von der Leyen, la
que es la dirigente número Úrsula. uno, Úrsula, Sí, la de la titular Unión de la Unión Europea, festejó la derrota de Orbán. O sea, imagínense a qué nivel. Es raro que se expresen políticamente, partidariamente, digamos, y festejó directamente. Porque era realmente un problema. Tenía posibilidad de veto Hungría, y esto hizo que en varias medidas, como por ejemplo una ayuda económica muy grande a Ucrania, lo vetó. Ciertas sanciones a Y Rusia porque las vetó. él ha sido socio de Putin. Exactamente. Por eso. Pero ¿y cómo si era anticomunista también y antirruso? Qué mezcla. ¿Cómo terminó de ese lado? Bueno, acá esa foto me gusta mucho, Facu, para ilustrar. Fíjense los pequeños abrazos que ha tenido a lo largo, algunos de los que ha tenido a lo largo de su historia política. Lo vemos a la izquierda abajo con Trump. Sonríe más Trump que él. Sí, sí. No me parece menor. Trump estaba con alguien a quien admiraba políticamente. Arriba, la foto que marcaba Mario, con J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos. Esto fue hace una semana, nada más. Sí, El apoyo de Estados Unidos. Pero a la derecha, con Xi Jinping, también alegre, tranquilo, relativamente cercano a lo que uno consideraría, no comunismo, ¿no? Porque China no lo es, pero bueno, un tipo de comunismo hoy. Y con Putin abajo, también muy tranquilo. Un tipo muy abierto a esto. ¿Por qué? Porque los aliados podían ir cambiando. El enemigo que tuvo siempre Orbán, y acá otra foto en la Asunción con Javier Milei cuando vino a presenciarlo, único presidente europeo, lo que hizo bien Orbán era esto, mantener al enemigo claro. ¿Y quién era el enemigo? Era la agenda woke. Realmente, ni siquiera en esto El lo progresismo. político, claro, ni siquiera Putin. Porque digo, ¿en qué le servía? Y Putin también tiene un combate contra la comunidad LGBTIQ+. Bueno, Orbán lo encaró fuertísimo, tomó medidas, prohibió el matrimonio entre personas del mismo sexo, prohibió la adopción, tiene una campaña muy fuerte en ese sentido. Bueno, Rusia también, mucho más que Europa. Prohíben la adopción. Exacto, entre personas del del mismo sexo. Sí, Sí, como en una lucha contra la homosexualidad bastante Sí. directa y con políticas de Estado, a eso voy, no solo desde el discurso. Y esto iba más en consonancia con Rusia, hasta quizás con China en algún punto, que tampoco está legislado en contra, pero que culturalmente está más cerca. Y esto también tiene que ver con qué parte del electorado tiende a ser un poco de ese lado político, moral, digamos. Y esto entonces, ¿qué le sirvió? Y de a poco se terminó acercando a Putin casi de manera inevitable. Y después también porque en el medio Hungría jugó para Europa un papel un poquito funcional, pero siempre hubo dudas. Todos estos países que están un poquito en esa frontera con Rusia tienen sus problemas. Y Hungría, por ejemplo, hace años que dependen casi un 80% de la energía de Rusia. Entonces se imaginan que por alguna u otra cosa, vamos a decir, sin animosidad de culparlo a Orbán, pero tuvo que hacer sus arreglos con Putin. Claro, y tenés que tener una buena relación diplomática. Exactamente, obviamente. exactamente. Entonces, ante esto, terminó siendo un representante de esta derecha que habla abiertamente y que legisla en contra de ciertos derechos de personas, que pone a la familia, literalmente legislaron que la familia húngara heterosexual entre un hombre y una mujer es el formato de familia oficial del gobierno de Hungría. O sea, hicieron ciertas políticas por ese lado que por eso son vanguardia hoy, por eso lo es un ejemplo para Milei, por eso es un ejemplo para Trump, no necesariamente porque vayan a hacer lo mismo, pero que vieron a alguien que con ese discurso gobernó 16 años y lo pudo hacer, con ajustes, con achique del Estado. Dos cositas importantes y me tengo que ir porque no me da el tiempo, pero, por ejemplo, redujo la Cámara de Diputados, lo que sería diputados, senadores para nosotros, la redujo a la mitad. Entonces, imagínense lo que fue el cimbronazo político, ¿no? La muerte de la representatividad. O sea, a la mitad pasó la cantidad de diputados que representaban a las distintas regiones del país y tuvo prácticamente 2/3 de esa Cámara durante todo su gobierno, lo cual le permitió mucha legislación, cambió el formato de elecciones, realizó cambios muy profundos que hoy, por ahí fueron vanguardia en ese momento y hoy los vemos representados en otros países también, como es en Argentina, como puede ser también en Estados Unidos y en Italia, con algo de Meloni y sus diferencias. Pero bueno, me tengo que ir. Ya es mucha información. Mucha información. Sí. Bueno, y donde hubo elecciones también este fin de semana en Perú, ¿no? Sí, Qué complicado. no llegué a decir nada de Sí, eso, es bueno, cierto. pero seguramente lo vamos a hablar en la semana. Podemos hablarlo porque viene con de todo. Bien, la verdad que siempre Perú da la nota con algo, con los Fujimori, Sí. con... 16% el candidato más votado. Sí.
sí. Con eso decimos todo. Claro, Es el- pero además con muchísimas personas que no pudieron votar porque no había boletas. Ay, que votaban hoy, ya cuando estaban No pasa disponiendo. nada porque van a votar en un año de nuevo. El sillón presidencial. Entendí el chiste de en, Mario, es muy bueno. en Perú es muy en sutil. Perú en vez del sillón de Rivadavia es un Claro. sillón eyectable. Claro, Es- sí, Lo te sacaron eyectan, ¿no? de, Pum para arriba. de un F-17 y lo pusieron Claro. ahí. Pero no podés dar, difundir los guarismos si no tenés toda la elección No, completa, es ¿no? cierto, Con es cierto. miles de personas que todavía no votaron. Y bueno, es la nueva democracia Es, champán. la verdad que es muy raro. 8 todo, presidentes ¿no? en 10 años. Insostenible, cualquier gobierno de esa manera. Claro. Nosotros tuvimos 5 en una semana. O bueno, 8 en 10 Bueno, años. pero ellos siguen, Sí. no Ojo. van a terminar. No, pero acá. eso, pero el tema es que allá no se estabilizó nunca eso. Claro, claro, bueno. Y también si votan a gente que se declara abiertamente como abusadora de menores, qué sé yo, no sé, es difícil que Perú se sostenga también. El anterior, digo, el presidente anterior, Claro, el lo anterior, bajaron por eso, no duró ni 2 sí. meses porque lo pusieron ahí entre todos, dijeron, es este, y apareció 2 videos donde dice, bueno, si las chiquitas, no sé qué, dijo, bueno, Un horror, muchachos, sí, ¿cómo sí, lo hacen, presidente, usted también? La verdad. Han tenido de todo. Gracias, Agus. Un placer, espero Nos que hayan reencontramos entendido cuando, algo. cuando venís, mañana, pasado. Probablemente mañana, probablemente pasado, quizás nunca más, nadie sabe. Bueno. Nadie sabe. Bueno, lo vamos a Ay, descubrir. qué intriga. Gracias, Agus.